Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos bendecidos? Le damos la gloria al Dios del cielo, porque Él vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es que en esta noche podamos estar en este lugar dispuestos a escuchar la palabra del Señor. De igual forma, aquellos jóvenes, hermanos y hermanas que nos ven a través de esta transmisión, sé que Dios también tiene algo especial para cada uno de ustedes también. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al 11. Éxodo capítulo 3, del versículo 10 al versículo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bendito sea el Señor por su palabra. Vamos a meditar en estos dos textos, pero antes quiero contarte una ilustración, una historia de una joven llamada María. Así que usted allí atento, quiero que escuche lo siguiente. Mi nombre es María. Cuando llegué a este mundo, andaba vagando sin rumbo fijo y sin dirección. No sabía quién era ni para dónde iba. Como barco a la deriva andaba yo. La gente me despreciaba y me veía como poca cosa, lo cual me llevó a sentirme fracasada y sin valor alguno. Hasta que un día tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y Él cambió mi manera de pensar. Eres mi hija y te he llamado con un propósito especial. A partir de allí, mi vida cambió. Y hoy por hoy, soy su hija y le sirvo como maestra de la palabra. Gracias a Él, entendí quién soy y para qué fui llamada. Gracias, Dios, por fijarte en mí y así cumplir tu propósito en mi vida. Quise traer esta ilustración para compartir un tema que lo he titulado ¿quién soy yo? Allí donde tú estás, hazte la pregunta: ¿quién soy yo? Me llama algo la atención en el texto que acabamos de leer. Cuando Moisés recibe el llamado en el libro de Éxodo 3, del 10 al 11, vemos cómo Dios se presenta delante de Moisés y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero quiero que miremos algo interesante antes de entrar en materia. Si miramos un poquito el contexto de estos dos versículos, nos vamos a dar cuenta el llamado, cómo fue el llamado que Dios le hizo a Moisés. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y resulta que Moisés lleva las ovejas hasta el monte Horeb, que era el monte de Dios. Y me llama la atención que del versículo 1 del capítulo 3 al capítulo 4, Dios se le manifiesta a Moisés a través de una zarza ardiente, porque el propósito de Dios era llamar la atención de Moisés. Y Moisés, al ver que esa zarza ardiente no se consumía, él decide ir a ver qué estaba sucediendo con esa zarza. Por eso, el versículo 1, el versículo 4, Dios se manifiesta a Moisés en medio de una zarza. Pero es en el versículo
6, que me llama la atención, que después que Dios se le manifiesta a Moisés en medio de la zarza, ahora Dios se le da a conocer a Moisés como el Dios de sus antepasados, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Dios se presenta como el Padre de sus antepasados. Y en el versículo 7, versículo 9, allí empieza Dios a darle a conocer a Moisés la situación que estaba viviendo su pueblo en Egipto. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y Dios comienza a decirle a Moisés: mi pueblo está sufriendo, está siendo oprimido por los egipcios, está siendo esclavizado por los egipcios. Mi pueblo sufre, mi pueblo pasa angustia. Entonces vemos tres cosas: la manifestación de Dios en la zarza como primero. Lo segundo, Dios se da a conocer a Moisés como el Padre de sus antepasados. Tercero, Dios le da a conocer a Moisés la problemática que había con su pueblo. Y como cuarto, en el versículo 10 es cuando viene el llamado y Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora. Subraya esa frase: ven por tanto ahora. Esta frase es de tan importancia porque es aquí donde Dios le está dando a entender a Moisés: yo te escogí a ti, yo te seleccioné a ti para que seas el hombre que ha de libertar a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Por eso le dice: ven por tanto ahora y te voy a enviar a Faraón para que liberte sufriendo angustia, aflicción y opresión de mano de los egipcios. ¿Sabes una cosa, hermano, joven que me escuchas en esta noche? En el versículo 10 vemos un llamado que Dios le hace a Moisés. Y no era un llamado pequeño, era un llamado grande. Porque Moisés tenía el llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés. Era para que Moisés libertara al pueblo de Israel. El pueblo hebreo que estaba en Egipto, y no eran 100 personas. Se dice que eran casi 2 millones de personas. No era una tarea fácil. No era una misión fácil. Sin embargo, Dios le dice: ven por tanto ahora y te envío a Faraón para que los libertes. Me llama la atención que Dios se fija en Moisés, coloca su mirada en Moisés. Y aunque Moisés no entendía al principio el llamado que Dios le estaba haciendo, Dios lo escogió a él porque Dios sabía que Moisés tenía la capacidad de cumplir con el llamado que le estaba haciendo. Amén. Pero en el versículo 11 miren cómo Moisés responde. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Por eso la palabra en esta noche la he titulado: ¿quién soy yo? Quiero que nos identifiquemos con Moisés. Ese ¿quién soy yo? Está dando a entender que Moisés se sintió incompetente para cumplir el llamado que Dios le estaba haciendo. Moisés se sintió incapaz de cumplir con la misión que Dios le estaba delegando. Moisés estaba mirando esa misión de ir a Egipto como algo demasiado grande y que él no estaba capacitado y que no estaba preparado para hacerlo. Pero lo que Moisés no sabía es que Dios lo llamó a él y que en medio del proceso lo iba a capacitar, que en medio del proceso lo iba a preparar, que en medio del proceso Dios iba a estar con él. Como dice alguien por ahí, el que invita paga. Moisés, Dios lo llamó. Eso quiere decir que Dios respondería por él porque Dios lo estaba llamando. Y lo más importante, que aunque Moisés se sintió insignificante, aunque Moisés se sintió poca cosa, si seguimos leyendo el texto más adelante, sabes que Dios no cambió de opinión en cuanto a su llamado, porque no era otro quien iba a libertar al pueblo de Israel, era Moisés. Ese hombre humilde, ese hombre sencillo, ese hombre que durante 40 años vivió como príncipe en Egipto, pero que tuvo que salir huyendo de Egipto, ahora vive otros 40 años en el desierto cuidando ovejas. Viene y recibe el llamado de parte del Señor.
Pero le dice al Señor: ¿quién soy yo para ir a cumplir con esa misión que tú me estás delegando? Pero ¿sabes qué también me llama la atención? Moisés no se sentía capaz de cumplir con el llamado, pero había algo mucho más poderoso todavía, y lo vamos a mirar a la luz de la palabra. Moisés tenía algo, y es que cuando Dios le dice: te enviaré a Faraón, te enviaré a Egipto para que libertes a mi pueblo, inmediatamente Moisés se acordó de su pasado. ¿Y sabe usted lo que había hecho Moisés 40 años atrás, estando en Egipto? ¿Qué hizo? Mató un egipcio. Y cuando Dios le dice: quiero que vayas a Egipto y libertes a mi pueblo, inmediatamente el pasado vino a la mente de Moisés. En ese momento se acordó de que de Egipto él había salido como un asesino. Y el pasado empezó a influir en el llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés. Y por tal razón, Moisés no se sentía capacitado o capaz de ir a Egipto, porque tal vez lo que más le preocupaba a él es que lo fueran a matar, porque hace tiempo le quitó la vida a un egipcio, y esto fue un motivo para que él saliera huyendo de Egipto y vive como pastor en el desierto otros 40 años, y ahí Dios le hace un llamado. Pero miren cómo es Dios tan grande y tan maravilloso, que cuando Dios llama a un hombre y una mujer, miren lo que Dios hace. En el capítulo 4 de Éxodo, versículo 19, miren lo que dice Dios a Moisés. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. ¿Sabes una cosa? Moisés estaba preocupado por lo que hizo en el pasado, pero Dios viene a decirle: aquellos que querían matarte ya no viven, ya no están. Ya no hay obstáculos para que tú vayas a cumplir con el llamado que te estoy haciendo. Ya tu vida no corre peligro. Por eso, tranquilízate, Moisés. En otras palabras, no te preocupes más por el pasado. No te preocupes más por lo que hiciste. Ya eso pasó. Y esa generación que te odiaba, que te quería matar, ya no está. Se ha levantado una nueva generación. Y hay una palabra que me llama la atención. En el Isaías capítulo 43, versículo 18, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El pasado quiso influir en el presente de Moisés, pero Dios tiene que decirle a Moisés: tu vida ya no corre peligro. Tranquilo, ves, porque yo estoy contigo. Y este versículo es interesante, porque el Señor a través de este texto nos dice que cuando uno viene a los pies de Cristo, ya el pasado no tiene que afectar nuestro presente. Ya el pasado no tiene por qué afectar nuestro destino, nuestro futuro. Y Moisés tiene que recibir una palabra de parte de Jehová, de aliento, de fortaleza, para que él pueda aceptar el llamado de parte de Dios. ¿Quién soy yo? Moisés se sentía incapaz, pero Dios interviene en la vida de Moisés, cambia su manera de pensar, cambia su manera de ver las cosas, como la historia que les contaba al principio de María, una mujer que andaba sin rumbo fijo, sin dirección, pero tuvo un encuentro personal con Cristo y entendió que era una hija de Dios y que estaba llamada para cumplir un propósito especial en la tierra. Moisés al principio no entendía el llamado, pero a partir del encuentro personal que tuvo con Dios en esa zarza y en esa conversación que hubo entre Dios y Moisés, entendió y comprendió que él había sido escogido con un propósito. Y quiero decirte en esta noche, amado joven, amada joven, hermano, que nos escucha y que nos ve a través de la transmisión, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos hecho preguntas? ¿Quién soy yo?
Muchas veces no sabemos quiénes somos ni para dónde vamos. Pero hoy vengo a decirte por la palabra que usted y yo somos hijos de Dios y hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios. Pero muchas veces nos hemos sentido como Moisés, incapaces. Muchas veces nos hemos sentido incapaces cuando Dios nos hace el llamado para ministrar en su presencia. Muchas veces sentimos que el llamado es demasiado grande. Pero déjame decirte en esta noche, si Dios para algo grande, es porque Dios ve en ti la capacidad de cumplir con ese propósito y con ese llamado. Aunque sea grande, eres capaz de hacerlo. Eres capaz de cumplir con ese propósito. Moisés era una persona humilde y sencilla. Y Dios llama a hombres y mujeres con un corazón humilde y sencillo para él cumplir su propósito. Ya hoy muchos estamos cumpliendo el propósito de parte de Dios. Yo recuerdo cuando yo fui escogido para ser predicador de la palabra, evangelista, maestro de las escrituras. Una vez el Señor me lo dio a entender, ya no recuerdo si fue por un profeta. Pero recuerdo cuando yo recibo el llamado para predicar la palabra, yo decía: Señor, tanto don, tanto talento, tanto ministerio, y me diste el más difícil. Y yo no lo quería. Yo no lo aceptaba. Yo le decía: Señor, yo no quiero este ministerio. Yo no acepto ese llamado. Porque me parecía muy difícil predicar la palabra. Y al principio no lo aceptaba. Al principio no lo quería. Pero sabes, recuerdo la primera vez que prediqué en la iglesia, un domingo por la noche. La iglesia llena. Cuando a uno le toca predicar por primera vez, se llena la iglesia. ¿Sí o no? En otras actividades de la iglesia, a medio timbal. Y el día que le toca a uno, se llena la iglesia. Y recuerdo yo que esa noche era mi primera vez. Mis piernas parecían de gelatina. Los nervios de punta. Recuerdo que preparé una palabra como para media hora. Y empiezo a predicar y a los 10 minutos se acabó la palabra. Ya no tenía nada más que decir. Oré, entregué el tiempo. Y ese día, esa noche, como nunca, se acabó el culto más temprano de lo normal. Pero sabes una cosa, a partir de ese instante, de esa noche, a pesar de los nervios, empecé a predicar la palabra a los 17 años. Y hoy que tengo 34 años, próximamente 35, sigo predicando la palabra. Al principio no quería. Al principio no entendía el llamado. Y me preguntaba: ¿quién soy yo para ser ese predicador que Dios quiere que yo sea? Y en medio de los años que iban pasando, ¿sabes qué hizo Dios? Me capacitó, me perfeccionó y me sigue perfeccionando. Porque cuando Dios llama a un hombre o una mujer con un propósito, Él lo capacita y Él lo perfecciona. Por eso, muchas veces, no solamente yo, muchos de ustedes se han identificado con la vida de Moisés. Y en esta noche, ¿cuántos tienen llamados ya identificados? Levante su mano los que están acá presenciales. Llamados ya identificados y que lo están ejerciendo. Bien por usted. Porque, ¿sabe una cosa? El llamado que tú tienes no es llamado de hombre, es llamado de Dios. Y quiero decirle a los que me están viendo a través de esta transmisión, que Dios en este tiempo va a empezar a llamarte para que cumplas un propósito en medio de su iglesia. No tengas miedo, no tengas temor. Dar el llamado, porque si Él te llamó, Él responderá por ti, así como ha respondido por muchos de nosotros. Hoy los que estamos sirviendo al Señor en un llamado, en un ministerio, podemos decir: Jehová ha estado con nosotros en medio del proceso, ha estado caminando con nosotros. Hoy le puedo decir al Señor: no cambio el ministerio que me diste por nada del mundo. Hoy lo amo. Al principio no lo quería y ahora le digo: Señor, no lo cambio por nada. Porque es que al principio uno siente miedo y temor, pero Dios, a medida que va pasando el tiempo, le quita el miedo, le quita el temor, le quita los nervios, lo prepara, lo perfecciona en medio de su caminar con Dios. ¿Sabes?
Pararse en este lugar al principio cuesta. Los nervios. Pero Dios cada día va perfeccionando al hombre y la mujer que Él llama con un propósito. Moisés fue escogido para cumplir un propósito de parte del Señor. Pero en un momento el pasado quiso truncar el propósito de Dios en la vida de Moisés. Y hoy en día hay una juventud que Dios la llamaba para grandes cosas. Pero muchas veces hay jóvenes que han dicho: Señor, yo te quiero servir, pero el pasado no me deja, el pasado me lo impide. ¿Sabe por qué? Porque antes de venir a los pies de Jesucristo, sé que muchas veces cometimos errores, hicimos cosas que no fueron buenas, hicimos cosas que no fueron agradables delante del Señor. Pero déjame decirte que desde el momento en que usted y yo venimos a los pies de Cristo, se cumple la palabra que te decía: no os acordéis de las cosas pasadas y traigáis a memoria de las cosas antiguas. Porque nuestro pasado quedó sepultado, nuestros errores, nuestras equivocaciones en el pasado quedó, enterrado quedó. Y el pasado no puede afectar tu presente y tu futuro. Porque si Dios se olvidó del pasado, te toca a ti y a mí olvidarnos del pasado. Porque a partir del momento en que venimos a los pies de Jesús y Dios nos da un llamado, un ministerio, a partir de ese momento ya el pasado no puede afectar lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro futuro en el ámbito espiritual, ministerial, no puede afectarlo. Moisés tuvo que recibir una palabra de parte de Jehová: ya los que querían matarte ya no están. Sabes, joven que me escuchas en esta noche, cuando nosotros hemos sido llamados de parte de Dios, siempre van a haber personas que nos van a recordar el pasado. Pero sabes una cosa, aquí no importa el concepto del hombre, aquí lo que importa es el concepto que Dios tiene de ti y de mí. Porque Dios borra nuestro pasado, Dios sepulta nuestro pasado, y Dios nos empieza a mirar desde el momento en que nos llama en adelante. Por eso en esta noche no permitas que tu pasado sea un impedimento, sea un obstáculo para recibir el llamado de Dios. Si todavía no has recibido un llamado de Dios, prepárate, porque el llamado viene de parte de Dios. A veces nos sentimos insignificantes como Moisés, pero Dios coge lo insignificante para hacerlo importante en sus manos. ¿Quién soy yo? María se sentía insignificante. María se sentía rechazada por la sociedad. Aún ella misma tenía un concepto negativo de ella. Pero Cristo vino, la llamó, la escogió para un propósito. Y su fin fue servirle al Señor en el llamado. Pero lo que más me gusta de esta historia de María es que entendió que era una hija de Dios y que estaba en la tierra para cumplir un propósito especial. Y usted y yo estamos aquí para cumplir un propósito especial de parte de Dios. Porque estamos cumpliendo el propósito de Dios hasta este día. Sigamos sirviéndole al Padre en la alabanza, en el ministerio donde Dios te colocó. Sírvele al Señor. Y si de pronto usted que me está viendo y te pregunta: pero yo todavía no lo estoy haciendo, no tengo un ministerio, no tengo de pronto una función dentro de la iglesia, prepárate, porque Dios te va a llamar en este tiempo para que le sirvas. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos que hemos venido a los pies de Jesús y que somos hijos de Dios, Dios nos llama en medio del camino para que cumplamos un propósito. Y mientras estemos aquí en tierra, vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero quiero decirte en esta noche: nunca más te preguntes ¿quién soy yo? Sino que de ahora en adelante digas: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, llamada para cumplir el propósito de Dios. Y sabes una cosa, Moisés al principio de su llamado puso muchos peros. ¿Y sabes qué pasó con Moisés?
fue el hombre que Dios más usó en señales, milagros y prodigios. Porque es que uno al principio se siente incapaz, pero lo que uno no sabe, que tenemos un Dios poderoso que nos prepara y que nos perfecciona en el camino. Y lo más importante es que cuando nosotros aceptamos el llamado, no vamos a estar solos. La presencia de Dios que iba con Moisés va delante de ti y va delante de mí. No estás solo en el llamado que Dios te ha dado. No estás solo en el ministerio que Dios te ha entregado. Ama tu llamado, ama tu ministerio, porque no te lo dio el hombre, te lo dio el Altísimo. Y Él estará contigo. Cada vez que prediques, Dios te respaldará. Cada vez que alabes, Él te respaldará. Cada vez que toques el instrumento, Dios te respaldará. Porque cuando hay un hombre que está dispuesto a recibir el llamado de Dios, por más grande que sea, Dios lo va capacitando, Dios lo va moldeando, va tratando con él hasta hacer de él y de ella un hombre grande en las manos del Rey. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Estamos cumpliendo un propósito y lo vamos a seguir cumpliendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Valora tu llamado, valora tu ministerio, porque Dios no entrega llamados pequeños, los llamados de Dios son grandes. Y Dios escoge a hombres y mujeres humildes y sencillas para Él cumplir su propósito. Y si Dios te está llamando a ti, siéntete dichoso, bienaventurado, feliz, porque Dios ha visto en ti la capacidad de que le sirvas en el llamado que Él te está haciendo. Jovencitas que están acá, no se extrañen que en un par de años ustedes estén en escenario ministrando la presencia de Dios, que nunca a ustedes se les ha pasado por la cabeza. Porque el que te lleva a la cima de tu llamado y de tu ministerio se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que te lleva a lo más alto. Pero tenemos que valorar el llamado de parte de Dios. Tenemos que amar el llamado de parte de Dios. Hombres y mujeres, el servicio que tú haces en la iglesia, ámalo, valóralo, porque Dios te tiene pendiente. Aunque sea algo pequeño en cierta forma, Dios lo ve como algo grande. Y Dios quiere que en este tiempo se levante una generación de jóvenes, hombres y mujeres, que entendamos y comprendamos que no estamos por casualidad aquí en la tierra. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Y ya Dios ha iniciado con muchos de nosotros, pero Dios quiere seguir cumpliendo su propósito con esta nueva generación que se está levantando. ¿Sabe? Da tristeza hoy en día. En muchas iglesias, la juventud lastimosamente no quiere aceptar el llamado de Dios. No quieren tener compromisos con Dios. Pero en esta noche yo creo y estoy proclamando por la palabra que en la iglesia cristiana, milagro de Dios, señal de lo alto, hay una juventud que quiere cumplir el propósito de Dios, el llamado de Dios. Si Dios te escogió a ti, vas a ser grande en las manos del Rey. Tú que ministras la alabanza, de esta noche en adelante, cántale con el alma, cántale con pasión, cántale con amor, porque si Él te conoce en ti, porque vio la capacidad en ti, el amor en ti, por su presencia y por el servicio a Dios. Y la palabra, predícale con amor, predica con pasión. El instrumento que toque, tócalo desde lo más profundo de tu corazón. Siente la presencia de Dios en lo que haces. Y de esta noche en adelante, al acostarte puedes decir: soy un hijo y soy una hija de Dios, llamada a cumplir un propósito especial aquí en la tierra. Bendito sea el Señor por su palabra. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Eres un hijo y una hija de Dios. Y mañana vamos a seguir tratando un tema que tiene que ver con quiénes somos. Porque en estos tiempos Dios necesita una iglesia que entienda y comprenda quién es y para dónde va. Amén.
usted ahí donde está, levante su mano al cielo y comienza a decirle al Padre: Señor, ¿cuántas veces yo he escuchado el llamado de parte de ti? Pero muchas veces me he sentido poca cosa. Muchas veces me he sentido insignificante. Muchas veces me he sentido capaz. Y muchas veces he tomado la actitud de Moisés. Pero en esta noche, por tu palabra, he entendido que tú me has llamado para algo grande. Que tú me has llamado para algo glorioso. Que no es casualidad que yo esté aquí en la tierra. Aunque muchos se burlen de mí. Aunque la sociedad me rechace. Aunque me sienta poca cosa. Hoy tu palabra me ha hecho comprender y entender que soy tu hijo. Que soy tu hija. Y que para algo grande me has llamado, Dios eterno. Y a partir de esta noche me comprometo contigo, Padre amado, a cumplir con ese propósito, a cumplir con ese llamado que tú me has hecho. Padre, perdóname. Díselo ahí donde estás: perdóname por las veces que quise darte la espalda. Pero en esta noche vuelvo ante ti y te digo: aquí estoy. Te quiero servir. En lo que tú me mandes a hacer, yo iré, yo lo haré. Moisés fue escogido con un propósito. Hoy el Señor nos ha escogido a cada uno de los que estamos acá y de los que nos están viendo con un propósito. Hoy vengo a decirte por la palabra: eres valioso para Dios. Eres valiosa para el Rey. Eres importante para el Padre. No te sientas poca cosa, porque eres un hijo de Dios. Y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida aquí en la tierra. No eres un error. No eres un accidente. Dios te creó. Dios te formó. Te hizo su hijo, te hizo su hija. Y hoy te quiere sirviendo en su presencia. Hoy te está recordando y te está diciendo: eres mi hijo amada, eres mi hijo amado, y quiero cumplir en tu vida y en mi vida tu propósito. Dile al Señor lo que anhelas. Dile al Señor que te capacite. Dile al Señor que te prepare. Porque lo que has recibido de parte de Dios es algo grande. No eres algo despreciable como muchas veces nosotros pensamos o la sociedad piensa. Somos instrumento útil en la mano del Rey. Díselo en esta noche. Y lo que Dios no ha empezado en ti, prepárate, porque viene. Dios te va a llamar, Dios te va a levantar y Dios te va a usar de una manera poderosa en este lugar y fuera de este lugar. Ministerios serán restaurados en este tiempo. Ministerios se van a levantar en este tiempo. Llamados de parte de Dios serán restaurados en el nombre de Jesús. Porque Dios te quiere sirviendo, iglesia. Joven, Dios te quiere sirviendo. Dios no te quiere allá afuera, Dios te quiere dentro, sirviéndole a Él. Porque eres importante para el Padre, porque eres valioso para el Padre. Perla preciosa eres en sus manos. Es una vasija especial para el Padre. Y Él te quiere usar en este tiempo. Nunca más te pregunte quién soy yo, sino que tú puedas decir: soy una hija del Rey, soy un hijo del Rey y voy a cumplir el propósito de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Tú nos hablas cada día porque nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Aquí estamos delante de ti, los que nos están viendo, Señor. Sé que en esta noche hemos entendido por la palabra cuánto nos amas y cuánto tú quieres cada día formarnos, prepararnos, capacitarnos y hacer la obra que tú, Dios, quieres hacer en cada uno de nosotros. Padre, gracias, porque a partir de esta noche no seremos los mismos. Seremos hombres y mujeres
con una visión grande, con un propósito grande. Y cada día, Señor, te vamos a servir de la mejor manera. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alábale porque vive. Alábalo porque